Hola, bienvenida, bienvenido. ¿Has oído hablar de tocar fondo? Bueno, así le dicen, tocar fondo, como si fuera una caída, como si fuera lo peor que te puede pasar. Pero ya llevamos 5 episodios hablando de esto. Me refiero al cuerpo que ignoramos, del personaje que sostenemos, del contrato que firmamos sin saberlo. Bueno, pues yo creo que ya es momento de decirlo con todas sus letras. No estás tocando fondo. Estás despertando. ¿Sabes? Entre más grande es tu luz, pues más sombra proyectas. Pero tú eliges en dónde vivir. Hoy quiero hablarte de la grieta. ¿De qué es exactamente? ¿Por qué aparece? ¿Y por qué? Probablemente ya la sentiste, aunque no supieras cómo llamarla. En El navegante de la hora, la grieta aparece en un momento aparentemente pequeño. Una discusión más, una tarde cualquiera, un cansancio acumulado. David está defendiéndose, alzando la voz, sosteniendo una versión de sí mismo que se siente a punto de perder algo. Y entonces, sin que nadie lo provoque a propósito, una voz pequeña lo detiene, y por un instante, algo en él deja de sostenerse. No es un colapso, no hay luces ni voces dramáticas, es apenas una fisura pequeña, silenciosa, pero imposible de ignorar una vez que aparece. Por un segundo, se ve a sí mismo desde afuera, como si no fuera completamente él quien estaba ahí, gritando. Eso es la grieta, el instante en que dejas de estar completamente adentro de tu personaje, el tiempo suficiente para notar que existe. La grieta nunca aparece de la nada, se acumula, y el primer lugar donde se empieza a acumular es el cuerpo. En el primer episodio de esta serie hablamos de esto. El cuerpo reacciona antes de que la mente entienda qué está pasando. Una tensión que se repite siempre en el mismo lugar, o una respiración corta sin razón aparente. Señales pequeñas, fáciles de ignorar una vez, pero que no desaparecen solo porque las ignoremos. Se acumulan, en silencio, esperando que alguien finalmente las note. En el segundo episodio hablamos del personaje, esa versión tuya tan practicada que dejó de sentirse como una versión. Y también hablamos del túnel de percepción, desde el cual ese personaje interpreta todo, sin que tú lo notes. Mientras estás adentro del túnel, no hay grieta posible, porque no hay nada que cuestionar. Lo que ves, simplemente, es lo que presumes como realidad. La grieta necesita, primero, que las paredes del túnel se vuelvan visibles, aunque sea por un instante. En el tercer episodio hablamos de por qué, incluso cuando empezamos a notar el personaje, algo sigue empujándonos de regreso al túnel. El enemigo íntimo. No grita, sugiere, te da la razón con tanta lógica que ni siquiera lo cuestionas. Es, muchas veces, la última defensa antes de la grieta, la voz que te convence de que no hace falta mirar más de cerca, que todo está bien, que sigas como siempre. En el capítulo anterior hablamos del contrato invisible, de cuando dices yo me encargo, yo sostengo, yo no fallo. Ese contrato es probablemente lo que más tiempo sostiene el peso antes de que aparezca la grieta. ¿Por qué? Porque funciona. Durante años ha funcionado. Hasta que sostenerlo deja de costar un esfuerzo normal y te empieza a costar todo. La grieta muchas veces es simplemente el momento en que ese contrato ya no se puede seguir cumpliendo. Y en el cuarto episodio hablamos de por qué evitamos el silencio. Porque tememos
lo que podríamos escuchar si dejáramos de llenarlo. La grieta casi siempre llega envuelta en silencio, el mismo silencio que pasamos años evitando. Es paradójicamente donde finalmente podemos escuchar lo que llevamos tiempo sin querer oír. Hay algo que quiero señalar, porque creo que es una de las partes más importantes del libro, y que casi no hemos tocado en la serie. David no es el único que ve con claridad en esta historia. Sus hijos Mateo y Sofía ven todo el tiempo cosas que él tarda años en notar. Mateo, jugando con un coche en el suelo, nota que el coche sigue moviéndose incluso después de dejar de empujarlo. Y sin saberlo, está describiendo exactamente lo que le pasa a su padre. Cosas que siguen moviéndose por dentro, mucho después de haber ocurrido. Sofía, sentada al piano, dice algo que parece simple, pero no lo es. Cuando pienso, me equivoco más. Los niños todavía no han terminado de construir su personaje. Todavía no cargan un túnel de percepción tan grueso como el nuestro. Por eso ven con una claridad que los adultos, con los años, vamos perdiendo. No porque sean más sabios, sino porque todavía no han aprendido a no ver. ¿Y qué con todo esto? Bueno, pues aquí está lo que quiero dejarte hoy. Tocar fondo describe una caída, algo que se rompe y ya no sirve. Pero lo que ocurre en la grieta no es eso. No pierdes algo que necesitabas. Sueltas algo que ya no podías seguir cargando. El personaje no se rompe porque estuviera bien construido. Se rompe porque ya cumplió su función. Y tu cuerpo, tu silencio, tu cansancio, llevan tiempo intentando decírtelo. No estás tocando fondo. Estás recordando quién eras antes de aprender a ajustarte para que todos estuvieran cómodos, menos tú. Y eso no se siente como una caída. Se siente, aunque incómodo al principio, como un alivio. Si sientes que algo en tu vida se está agrietando ahora mismo, quiero decirte con toda honestidad que no le tengas tanto miedo a eso. No siempre significa que algo está rompiendo para mal. A veces significa que por fin estás dejando de sostener algo que ya no eres tú. Oye, perdón por el comercial, pero me ayudaría muchísimo que le dieras la oportunidad al libro El navegante de la hora, en el cual estamos sacando toda esta serie de videos. Ahí está la historia completa de David, de Mateo, de Sofía y de la grieta que cambió la forma en que David veía su propia vida. Si algo de esta serie te dijo algo, creo que el libro te va a decir todavía más. Te agradezco por haber llegado hasta el final y nos vemos en el siguiente video.